Señora Jessica, tenga un cordial saludo de mi parte. En el siguiente video se explicará acerca de las ecuaciones diferenciales. Se dice que una ecuación que contiene derivadas dependientes con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial. Es decir, es una ecuación de una función que no se conoce y sus derivadas. ¿Qué es una ecuación diferencial? Se dice que una ecuación que contiene derivadas con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial. Ahora bien, la clasificación de las ecuaciones diferenciales se clasifican en función de su tipo, orden y linealidad. Clasificación por tipos. Si una ecuación diferencial de derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, nosotros podríamos ubicar el diferencial de y con respecto al diferencial de x más 2y. Esto es igual a Euler con exponente x. También podríamos poner otro ejemplo, la derivada al cuadrado de y con respecto a x al cuadrado menos la derivada de y sobre la derivada de x más 3y. Esto es igual a 0. Otro ejemplo también podríamos ubicarlo como el diferencial de x sobre el diferencial de t menos la derivada de y sobre el diferencial de t podría ser igual a 2x más y. Si una ecuación diferencial de derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, nosotros podemos poner como ejemplo la derivada parcial al cuadrado de u sobre la derivada parcial de x al cuadrado menos la derivada parcial al cuadrado de u sobre la derivada parcial de y al cuadrado. Esto podemos igualarlo a 0. Otro ejemplo también podría ser la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de y al cuadrado. Esto podemos igualar a la derivada parcial al cuadrado de u con respecto a la derivada parcial de t al cuadrado menos la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de t. Otro ejemplo también podría ser la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de x. Esto podría ser igual a menos la derivada parcial de v sobre la derivada parcial de y. Aquí algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales parciales. Clasificación por orden. El orden de las ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o parciales, es el orden de sus derivadas, de su derivada mayor en la ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación de la derivada al cuadrado de y sobre la derivada de x al cuadrado más 2, esto podría ser multiplicado por la derivada de y sobre la derivada de x elevado al cubo, y esto podemos igualarlo a Euler elevado al x. Hay que tener en cuenta que este cubo que tenemos aquí solo afecta a la primera derivada. Entonces, aquí se podría decir que tenemos una sola derivada, pero acá tenemos dos. Entonces, nuestra ecuación podemos asumirla que es una ecuación ordinaria de segundo orden. Una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden se la puede expresar de su forma general, que debe ser donde f puede ser x, y con su primera derivada, y con su segunda derivada, y así sucesivamente podría llegar a ser
a su n número de derivadas y esto está igualado a 0, donde f son los valores reales de n más 2 variables que pueden ser x, y de la primera derivada, y de la segunda derivada, y así con su n derivadas puede irse hasta el límite. Es posible despejar de una ecuación diferencial ordinaria de forma única la derivación superior de y con exponente n derivadas en términos de las n más 1 variables restantes. La ecuación diferencial de puede ser igual a la función de x igual de la función x, y de la primera derivada, y de la segunda derivada, y así sucesivamente hasta n menos 1 derivadas, donde f es una función continua de valores reales y esto se lo puede denominar forma normal. Clasificación según linealidad. La ecuación diferencial ordinaria de orden n es diferencial cuando su función es lineal, cuando se cumple x, y su primera derivada, y su segunda derivada, y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros podemos decir que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal cuando se cumple la siguiente fórmula. Lo que nosotros tenemos en la fórmula son los coeficientes de variables, que son funciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Algo que se puede mencionar es que también nuestros coeficientes de variables van disminuyendo de 1 en 1. Por ejemplo, aquí empieza con n menos 1, acá llega a 2, acá llega a 1 y acá llega a 0, hasta que su punto máximo debe ser 0. Lo que nosotros hemos hecho es poner la siguiente ecuación para poder expresar de mejor manera la fórmula. Lo que se puede observar en la ecuación es que para que nuestra ecuación sea lineal debe ser exclusivamente depender de su variable independiente x. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra variable independiente x. Anteriormente habíamos mencionado que para que nuestra ecuación sea lineal debía cumplir ciertos parámetros, como por ejemplo que nuestra ecuación sea igualada a nuestra variable debe ser independiente. Ahora, ¿qué pasa para que nuestra ecuación no sea lineal? Lo primero que se puede identificar es que nuestra variable debe ser dependiente, por ejemplo y. En este caso, nuestra ecuación ya vendría a ser no lineal. Otro ejemplo también podría ser que nuestra variable y podría estar elevada a cualquier exponente que no sea 1. Por ejemplo, 3, 4 y así sucesivamente. Nuestra ecuación ya no vendría a ser lineal, sino vendría a ser no lineal. Ejemplos en la vida cotidiana de las ecuaciones diferenciales se pueden encontrar en el crecimiento poblacional, en el enfriamiento de algún tipo de objeto, en el comportamiento de los circuitos eléctricos, también se pueden encontrar en el movimiento de algún tipo de objeto, en la propagación de enfermedades. En conclusión, la clasificación de las ecuaciones diferenciales nos sirven para identificar todo tipo de soluciones de estas, ya sea en resolución de ejercicios o deduciendo matemáticamente su existencia en la vida cotidiana.